Hoy tocaremos un tema un poco delicado y se trata del suicidio. En verdad que es un tema triste, doloroso, y para ello tenemos como invitada a Eva Montero. Ella es psicólogo clínica, tiene más de 30 años ejerciendo en el campo de la psicología y la psicoterapia. Formó parte del grupo de estudios de investigaciones de la conducta suicida. Fue miembro fundador de IPIS, Asociación para la Investigación de Prevención e Intervención en la Conducta Suicida. En la actualidad, forma parte de Alaya, coordinando los grupos de supervivientes, personas que han perdido a un ser querido, entre ellos el del padre y madre. Así como también terapias individuales, trabaja con la ansiedad, la depresión, las fobias y problemas de autoestima, ¿verdad? También tenemos que nos acompaña una compañía realmente muy agradable y agradecemos altamente que nos esté acompañando en esta mañana, Juan José Escudero, porque él es un superviviente, un padre superviviente de esta situación. En verdad que muchísimas gracias, Eva, por estar aquí. Juan José, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y sobre todo hablar desde tu vivencia. Eva, yo quisiera comenzar por las estadísticas que me llamaron poderosamente la atención. Y es que en España, en el año pasado, el año 2023, el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa, con 1.967 fallecidos, siendo el 75% de ellos hombres y el 24% mujeres. Esto nos indica que es una situación a la que hay que prestar bastante atención. De verdad que bienvenidos y háblanos de esas estadísticas, por favor. De acuerdo, pastora. Muchas gracias por habernos invitado a este programa. Quiero matizarte que Alaya cerró y entonces ahora el proyecto continúa. Tuvo que cerrar por lo que sucede en este país, que se le presta poca atención todavía al tema del suicidio. Y entonces tuvo que cerrar, pero yo continúo con este proyecto que se llama Estela y seguimos estando a disposición de todas las personas que lo quieran necesitar, especialmente en lo que tiene que ver en posvención de suicidio. Las cifras de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, que son las últimas de las que podemos tener en cuenta, ascienden a 4.227 personas. Sin duda, bueno, Juanjo, que también lo tiene, está en ello, sabemos que son más de estas cifras, porque también hay determinados suicidios que si no se tienen en cuenta una serie de factores, pues no son dictaminados como tales. Por ejemplo, también en el 2022 subieron muchísimo las muertes por causa externa, que son las que tienen que ver pues con accidentes, ahogamientos, y subieron de una manera muy considerable. Entonces, bueno, bajo nuestro criterio son más de esas cifras las que están en la realidad sucediendo, desgraciadamente. Me he quedado corta. Sí. Y bastante corta. Sí. Ahora vayamos a lo que es realmente el suicidio en el ámbito de la familia, en el ámbito de cómo afecta tanto al núcleo familiar como a todo lo que le rodea. Hay una serie, se ha estigmatizado mucho esto, ¿no? Y hay una serie de que, aparte de que se ha perdido un familiar, que es muy doloroso, nadie está preparado para algo semejante. Luego tenemos no solo el sentimiento de culpa que los familiares puedan sentir, sino que también tenemos
el juzgar de la gente, porque inclusive a veces se piensa, oye, si pasó fue por algo, o quién sabe qué problema había y que no se trató a tiempo. O sea, hay un juzgar que inclusive hay muchos familiares que ni lo dicen. Oye, tengo un familiar que se suicidó, o mi hermano, o mi hijo, o qué sé yo, porque por el hecho de que no te vayan a señalar. Sí, prefieren no decirlo porque piensan que de esa manera se van a proteger cuando esa protección yo la veo muy difícil porque también un tiempo después puede ser perjudicial, ¿no? Y Pero además, sucede. sí, sí, sucede muchísimo, muchísimo, es cierto. Claro. Ahora bien, ciertamente el tema es la prevención, pero aquellas personas que ya lo han sufrido, que ya lo han vivido, ¿cómo lo pueden llevar en el día a día? Porque hay una serie de elementos que se deben considerar. Por ejemplo, el primero, que es el asombro, la no aceptación. No me puede estar pasando esto a mí, ¿cómo es posible que hice? Tengo una señora que me escribió justamente hace 3 días, porque sabía que iba a hablar de este tema, y me decía, mira, a mí me consideraban la mamá galleta, porque mi hijo de 20 años, todo lo que me pedía, yo me rompía con lo que él me pedía y enseguida, si me pedía las estrellas, yo se la daba. Y fue tanto lo que le di que posiblemente eso influyó para que mi hijo tomara una decisión de que ya no le importaba nada. Y la señora tenía una carga de culpa enorme, pero resulta que no, fue la decisión del joven. Entonces, dime tú, ¿cómo se puede sobrellevar esto? Ya. Bueno, es difícil sobrellevarlo, es todo un proceso el que se inicia una vez que sucede algo semejante. Pero sí, yo pienso que sí que es algo que se puede sobrellevar. No es algo que se supere, es algo con lo que hay que aprender a vivir y muchas veces pues trae cambios muy importantes en la vida propia. Uno no vuelve a ser el de antes. No, la vida te cambia. Te cambia completamente. Totalmente. Pero son cosas que suceden. Y no sé yo tanto si son decisiones como tal, el llevar a cabo un suicidio, porque es un acto muy impulsivo y entonces, pero sí que es cierto que una vez que ha sucedido hay que vivir con ello, ¿no? Hay que continuar y bueno, de la mejor manera posible. Juan José, ¿qué dices? Antes que nada, gracias por dar esta oportunidad también para visibilizar este problema. Eso es. Y sí, vamos, todo lo que estás comentando, todo lo que está diciendo Eva, es así, ¿no? Es el sentimiento de culpabilidad, es terrible, es constante, es un martilleo que te llega por todas partes. Cualquier momento te entra una sensación de soledad extrema y de incomprensión muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. Bueno, de hecho, los que pasamos por esto se mantiene durante un tiempo el riesgo de suicida, ¿no? Es decir, que nuestras sensaciones y sentimientos son tan dolorosas que perdemos muchas veces lo que es el concepto de seguir viviendo, ¿no? Pero todo eso, de alguna manera, cada uno con su forma de ser, con sus propias vivencias, experiencias que ha tenido en el pasado, antes de lo que nos ha ocurrido esta situación tan triste, tan desagradable, pues cada uno busca los recursos, ¿no? Para poder ayudarse entre sí. Por ejemplo, con Estela, con Eva, hay una red, le llamo una red de padres, en las cuales todos hemos pasado por estas vivencias, y eso nos ayuda. Yo, por ejemplo, este fin de semana he estado muy mal. Han coincidido una serie de circunstancias, pero es que además era mi cumpleaños el lunes. El hecho de ir este lunes, que tocaba día de sesión de terapia de duelo de grupo de padres,
me ayudó muchísimo. Recuerdo llegar al lo que es el centro de terapia, que estaban abajo esperando varios padres más, y me dio una alegría y me dio ánimos. Y me empezó a dar otra vez ánimos. Excelente. Y te llega así, momentos complicados, momentos difíciles, la culpabilidad está ahí, el estigma también. Es muy difícil hablar con alguien que te pueda entender, porque hay una tendencia, y que yo lo entiendo, ¿no? Porque a mí me ocurría lo mismo antes, que te comentan, ostras, lo siento, te entiendo porque mi padre también falleció, y tú dices, no es lo mismo, ¿no? Entonces ves que ya hay algo que marca una pequeña diferencia, ¿no? Es otro tipo de dolor, ¿no? O también, yo en mi caso, por mi situación, mi mujer falleció hace 3 años y poco más, por cáncer. También hay una diferencia en ese duelo, ¿no? Sí. Que también es intensa, es complicada y puede ser también muy dolorosa, ¿no? Pero es diferente totalmente. Hay un antes y un después, totalmente. Pero de una manera muy especial, ¿no? Porque, no sé, es como si nos volviéramos más sensitivos de todo lo que hay a nuestro alrededor, de nuestras vidas. Y como da la sensación que no encajemos, pues es muy fácil aislarse, apartarse, facilísimo, ¿no? Porque no quieres sentirte dolido, porque también existe pues lo que uno siente de no querer dar pena, por ejemplo. En mi caso, pues yo intento mostrar pues bueno, de que se puede salir de todo ese proceso doloroso, que es largo, que es, como decía un padre, como una sierra, los dientes de sierra, el dolor que recibes, luego pues bueno, parece que estás mejor, luego vuelves. Con el tiempo, mi hijo se suicidó hace 1 año y 5 meses, con el tiempo lo vas manejando de otra manera, pero siempre necesitas algún tipo de red de apoyo, ¿no? Sí. Siempre, por lo menos creo que la mayoría de los padres. No sé si habrá alguno que no, pero en general sí. Yo creo que sí. Todo el que pasa por allí, sí, porque como bien hemos mencionado, el sentimiento de culpa es del tamaño de un edificio. Uy, sí. Y los si hubiera hecho esto, si hubiese hecho aquello, si hubiese, tal vez, si yo hubiese, no, los hubieses no existen. Pasó y hay que afrontarlo y ver de qué manera se puede continuar. Exacto. Es algo que se aprende, como Eva lo dice, se aprende a vivir con ello, porque de superar no se supera. La muerte de un hijo de esa manera no se supera, y la muerte del hijo de cualquier manera, pero esa aún, porque uno dice, bueno, se enfermó y lamentablemente murió, o fue un accidente, pero cuando es la decisión, o como dice Eva, que no se sabe hasta qué punto fue su decisión, pero acabó con su vida igualmente. Entonces, para ti, como padre, es duro, es muy, muy difícil aceptarlo y sobrellevarlo. Y es donde Eva dice que hay una serie de pautas que se pueden cubrir. Así es, sí. En lo que tiene que ver con el después que ya el suicidio se ha producido, sí, es cierto, hay un tiempo en un primer momento que es de shock, en el cual uno no puede encajarlo, o sea, realmente es una fase muy difícil en la que poder hacer cosas, pero sí, más adelante, pues cada uno buscando su propio camino, por supuesto, sí que se puede salir de ello. Yo veo muy conveniente lo que, como ha dicho Juanjo, recibir ayuda, asistir, por ejemplo, a grupos con padres en los que puedas compartir con otras personas que han tenido la misma vivencia que tú, circunstancias únicas siempre, pero personas que te van a entender, personas que están en lo mismo que tú. Entonces eso es de máxima ayuda. Y por supuesto se puede salir adelante en muchos casos. Bueno, habrá circunstancias
circunstancias en las que sea de otro modo, ¿no? Esos grupos realmente son muy importantes. ¿Por qué? Porque Juanjo dijo algo muy cierto. Dice, oye, te acompaño en tu dolor. Sé por lo que estás pasando. No, si tú no lo has vivido, no sabes Claro. por lo que yo estoy pasando, por lo que yo estoy sintiendo, por todo el cúmulo de cosas que tengo. Sentimiento de culpa, sentimiento de sorpresa, sentimiento de no aceptación, sentimiento de... Porque para que llegues a la aceptación ha pasado mucho tiempo. Sí. No lo aceptas, es algo muy difícil. ¿Quién realmente sabe por lo que estás pasando? Las personas que lo han vivido, que hablan exactamente lo mismo que tú. Y es allí donde realmente lo que ustedes hacen es muy loable y es buenísimo, porque es ese apoyo a las personas que son los mismos padres los que están dando el apoyo, apoyándose mutuamente. Y eso es muy, muy bueno. Sí, sí. Ayuda mucho, mucho, mucho. Una pequeña parte ha de ser de uno mismo también, claro, es de encontrar momentos de esperanza. Te pongo un ejemplo, ¿no?, que es muy difícil. Yo he entrado en esta sala, lo primero que he visto ha sido algo que me ha llevado a un montón de recuerdos de mi hijo. Los equipos informáticos que tenéis aquí, con luces de diferentes colores, mi hijo tenía uno y esto ocurre constantemente. Claro. Cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier... y pum, te llega, ¿no? Sí puedo decir que hace 6 meses atrás me hubiera impactado muchísimo, ¿no? Ahora lo empiezo a recordar con cariño, con amor, ¿no? Como si estuviera cerquita. ¿Sabes? Y eso, bueno, pues te hace sentir bien. Ahora, para llegar hasta aquí, realmente pasas por situaciones muy complicadas emocionalmente y duras, ¿no? Claro. En eso que comenzamos hablando de que no se debe estigmatizar este tema. ¿Qué tú dices sobre ello? Bueno, yo creo que en ese sentido se está haciendo un gran esfuerzo de hablar sobre suicidio. Y es cierto que ya sí que se está hablando, sí que están saliendo las noticias, se comunica, se está empezando a dar toda esta información, y eso, por supuesto, ayuda mucho con el estigma, ¿no? Queda mucho por hacer, pero bueno, en la medida que la gente se atreve un poco, pues, a hablar de ello, pues como si fuera algo natural, pues sin lugar a dudas, pues va a poder actuar de manera ya muy terapéutica sobre uno mismo, ¿no? Eva, fíjate que se dice, bueno, cuando la publicidad decía que el suicidio no tiene ni estatus, ni credos, ni raza, nada. Se suicida el rico como el pobre, el más creyente y el no creyente, o sea, que no hay, ¿no? Ahora, cuando regresemos de la pausa, que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar sobre, por ejemplo, se dice que hay muchas alarmas que uno lo puede detectar, pero que al final no es un patrón del 100%, porque, por ejemplo, se dice, si tú ves que tu hijo está encerrado todo el día en la habitación, presta atención, no necesariamente. O si tu hijo ves que no come bien o no duerme bien, hay señales, puede ser, pero no el 100%, porque también tenemos aquel joven, aquel niño que es súper extrovertido, que es feliz, que es alegre y al final termina suicidándose. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? Yo tuve una amiga psiquiatra que ayudaba a muchísima gente y su hijo se le suicidó. Ella se sentía malísimo porque psiquiatra, ¿cómo fue que no vio las señales? Porque no siempre se dan las señales. Ahora bien, ya hemos entrado en todo lo que es el suicidio, todos los easy,
que no deben existir. Y si hubiese hecho esto, y si también la fase de la sorpresa, de la no aceptación, de la rabia, de la impotencia, porque se siente impotencia enormemente. Luego hay una serie de sentimientos como por ejemplo cuando se está acercando el cumpleaños. Son sentimientos duros, difíciles. Su cumpleaños, las navidades, el día del padre, el día de las madres. Tantas cosas que, como bien decía Juan José, hay disparadores. ¿Qué significan los disparadores? Que de repente él entró a este salón en este momento y vio los equipos de sonido y le recordaron a su hijo porque tenía algo parecido. Por ejemplo, un aroma, una comida, un perfume. Esos son disparadores que permanentemente están trayendo esos recuerdos bonitos de su hijo. Ahora bien, vamos a pasar a esta fase que, como les dije anteriormente, pueden hacer sus preguntas, formularlas, y Eva, por supuesto, y Juanjo también están dispuestos a responder de todo corazón y desde su conocimiento las preguntas y las dudas que ustedes puedan tener. En esta parte vamos a hablar sobre la prevención, algo que ambos manejan muy bien, porque tu experiencia de 30 años pues lo dice, y Juanjo, que también a raíz de toda su situación pues ha ido tomando conocimiento y experiencia como para ayudar a otras familias a prevenir. Porque como dijimos antes de irnos a la pausa, supuestamente hay muchísimas alertas que uno en su ignorancia o en su incapacidad no las ve. Inclusive los mismos especialistas a veces no la ven. ¿Qué nos recomiendas, Eva? Bueno, tú algo has comentado antes respecto al aislamiento. Es cierto que es una característica importante que tiende a producirse cuando hay riesgo de suicidio. Por eso desde la pandemia pues ha subido tanto el índice de suicidios, y especialmente en gente joven o en adolescentes, casi niños, pues porque precisamente han estado más que nunca pues encerrados, ¿no? Eso desde luego es un factor muy a tener en cuenta. Luego también a veces hay cambios en el comportamiento, en los hábitos. Siempre hay que tener muy en cuenta lo que ellos digan, porque por ejemplo pues hay creencias absurdas, mitos muy famosos sobre el suicidio, que es como el que lo dice no lo hace. Pues no, si una persona está diciendo que se quiere morir o que se quiere suicidar, pues desde luego en ningún momento hay que pensar que simplemente es una llamada de atención. No, porque generalmente cuando lo consuman muchas veces antes han avisado. Es cierto que hay otros casos en los que no. Porque se ha visto que hay como un 10% de las personas que se suicidan en las que no había ninguna razón ni ningún factor de alerta previo. Eso tiene que ver pues también con personalidades muy impulsivas, muy perfeccionistas, muy idealistas, todo esto que a veces es considerado por la sociedad como algo maravilloso, pues resulta pues, como que puede conducir en determinados momentos a esa visión en túnel. Por supuesto, eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando a veces las personas pues se cuidan de repente menos, muestran signos de cierto abandono, también es algo que también tienden a hacer. Despedirse de repente de manera muy efusiva, regalar objetos personales, en fin, conductas de este tipo son muy importantes a tener en cuenta. Cuando la gente está excesivamente en contacto con las redes, que es algo pues que ahora ya se está teniendo afortunadamente en cuenta que algo hay que hacer, porque induce mucho a la ideación suicida. Uno está continuamente bombardeado por información que muchas veces
no es del todo real y no hace falta salir de una habitación para ello, ¿no? Entonces, pues sí, esas son parte de las señales que yo veo que podemos apreciar. Como tú también has comentado, y yo creo que también es cierto, no se puede prevenir en algunos casos el suicidio, pero sí, sí se puede hacer todo lo que uno puede hacer. Entonces, si vemos que una persona está rara, que una persona está extraña, pues en la medida que podamos y que nos lo permita, tenemos que intentar ayudarles para que salgan de esa visión en túnel, ¿no? Es importante. Cuando tú hablas de la visión en túnel, Sí. ¿podrías explicarlo a aquellas personas que nos están escuchando Sí, y que dicen, bueno, es verdad. el túnel, Sí, ¿cómo, sí. ¿cómo se entiende? Bien, pues lo llamamos así para definir un poco que en el suicidio todo es uno o cero, o blanco o negro. Se acaban, por así decirlo, los matices, los grises, los colores, las salidas. Entonces es como por lo general se acompaña de una sensación de angustia fuerte y entonces pues no se ve otra salida que la muerte, cuando en el fondo yo creo que no es la muerte lo que quieren llegar a alcanzar. En algún caso sí, en algún caso sí que puede ser, pero en un porcentaje elevadísimo lo que las personas quieren es dejar de sufrir y no encuentran otra salida, cuando a lo mejor unas horas después pues pueden ver con claridad una forma de conseguir una solución o otra perspectiva, es poder ver el mundo de otra manera. Eso es todo, ¿no? En el ámbito, bueno, tú eres psicóloga de hace 30 años y sabes de, ¿no? Hay también el ámbito de psicología que se llama el embudo. La parte ancha es por donde la persona entra y luego ya en la parte angosta ya no sale, ya no tiene salida y es cuando tú dices, bueno, aquí me ahogué, aquí me morí y es lo que al final toma la decisión del suicidio, es algo más o menos, ¿no? Juanjo, tú que has estado estudiando sobre la prevención del suicidio. Sí. Bueno, prevención sí que hay cosas que yo he llegado a entender y de hecho los he puesto en práctica a una persona, un amigo, un familiar, alguien que conoces, lo ves mal, lo ves que no está pasando por una situación, decirle cómo estás y que empiece a hablar sin juzgarle, escuchándole, siendo empático, es decir, entrando diciendo, vaya, voy entendiéndote por qué estás así. Incluso, llegado un momento, si la cosa ves que se siente muy mal, preguntarle. Pero claro, hay que preguntarlo con mucho cariño, con mucha elegancia, no se puede hablar ni provocar ninguna situación extraña, pero preguntarle, ¿alguna vez has pensado en acabar con tu vida, por ejemplo? Yo tenía un amigo que lo veía extraño, y lo puse en práctica, ¿no? A partir de ahí empezó a buscar ayuda. Es decir, se sintió aliviado, ¿sabes? De que yo no le juzgaba, ni le criticaba, ni le decía, anda, ¿qué dices? ¿No? Pero sí, mira, tú tienes trabajo, si tienes un trabajo fijo, ¿sabes? Si tienes esto, no, nada, dejar que se expresara y tal. Bueno, eso ayudó, pero claro, tampoco lo puedes decir, has pensado en suicidarte, has pensado, no, hay que saber utilizar las palabras de una forma adecuada para que él vaya tomando conciencia de que necesita ayuda y aconsejarle de que sí, de que adelante, ¿no? Que tiene que buscar algún tipo de ayuda y en lo que uno pueda, pues si tiene teléfonos de un sitio, teléfonos del otro, pues se lo da si quiere, porque hay que respetar también mucho su intimidad y su situación, ¿no? Porque en cada persona hay un límite y por lo tanto si esa persona no, ya
ya buscaré, vale. Pero nunca decirle, ya me dirás, si has buscado a alguien. No, porque le estás presionando y ahí también se puede crear un conflicto personal que vete a saber luego cómo se complican las cosas. Mejor que no, darle simplemente que tiene libertad, ¿no? Y que lo entienda eso. Eva, hoy en día se ha incrementado muchísimo el suicidio en los jóvenes, muchísimo por el bullying, ¿no? Y entendemos el bullying, bueno, en las redes sociales, el colegio, todo esto. Sin embargo, el bullying es muy amplio, porque está la descalificación, está cuando la persona te humilla, cuando la persona te veja, cuando la persona con palabras hirientes te dice cosas que te afectan en tu alma, en tu espíritu, en tus sentimientos. Ese también es bullying. Entonces vemos bullying no solo a nivel adolescente, vemos bullying en el trabajo, en las relaciones, porque cuando en el trabajo te descalifican, te dicen que tú no eres competente, que tú no eres capaz, eso es un bullying. La persona que está en esa área de trabajo se le viene el mundo encima. Y por supuesto los estudiantes que son tan vulnerables también. Y en las parejas, cuando la pareja se descalifica, eso también. Entonces, ¿cómo puedes tú manejar este tipo de situaciones y ayudar a estas personas a subir la autoestima y a no dejarse envolver y a que su autoestima se vaya abajo y que termine como deprimido? Bueno, efectivamente, en la gente jovencita se acusa muchísimo más el problema del bullying, aunque existe a todo, también en el mundo laboral y en el mundo hasta, bueno, de amistades adultas, pero sí que es verdad que cuando la persona todavía está en un proceso de crecimiento, de maduración, todo se convierte en un mundo. Por eso el bullying es importantísimo. También son importantísimas las relaciones amorosas, las rupturas de pareja, son causas importantes de la conducta suicida. Por supuesto, lo más importante que yo siempre considero en el fortalecimiento de la autoestima, de la confianza, de la seguridad, de todo esto, tiene que ver con un trabajo hacia adentro, no hacia afuera. O sea, precisamente esa influencia tan importante de lo que yo llamo el otro, que es el mundo externo, es muy importante ayudarles en ese caso a que empiecen a desarrollar las habilidades personales, los intereses propios, que son los que pueden poco a poco, a través del mirarse hacia adentro, construir una identidad mucho más fuerte. Sí. El afirmar los padres a sus hijos, el darles ese apoyo en la parte espiritual, en la parte de su valía. No dejarse minorizar, o sea, sentirse a menos con sus compañeros, porque la descalificación en los colegios hacia si estás gordo, si estás flaco, si eres alto, hay una descalificación muy grande. El afirmar en el hogar es súper importante. Sí, pero no es fácil, ¿eh? O sea, también hay que reconocer, sin lugar a dudas, que es lo que por supuesto, que es lo que hay que hacer, pero yo casi lo veo ahora acompañado mucho más de procurar realizar actividades, de procurar estar, como de construirlo todo lo que se pueda, porque muchas veces puedes afirmar hacia, yo qué sé, puedes tener un
hijo que es guapísimo, que es maravilloso. Y entonces le puedes recordar que lo bello, lo lindo que es, pero lo mismo te va a decir, bueno, sí, pero tú eso me lo estás diciendo porque eres mi madre. Pero la gente no me ve así y ellos son los primeros que no se ven así, ¿no? Okay. Entonces es complicado, al igual que cuando muchas veces estás preocupado pues porque pueda estar pasando un momento de dificultades, intentas aproximarte y salen huyendo de ti, porque dice, ya está otra vez detrás mía, yo lo que quiero es hacer mi vida. Entonces requiere habilidad, pero sí, por supuesto, desde luego es muy importante, es fundamental. Eva, casi no hemos hecho pausa, pero es porque el programa realmente está súper bueno. Y yo quisiera que nos hablaras de ese grupo que tú manejas. Y luego Juanjo pues, nos habla del suyo, ¿no? ¿Qué herramientas están dando ustedes en esos grupos? Porque no solamente los padres, para cualquier familiar que esté pasando por este tipo de situación. Sí, también hay para no padres. Eso es. Gente que ha perdido a sus parejas o hermanos o padres por suicidio. O sea, que igualmente. Bueno, yo creo que más bien tiene que ver con... Es muy importante, lo básico de todo es la atmósfera, la creación un poco del entorno que hay como algo que nosotros lo llamamos la segunda familia. Y es verdad, es que es una sensación de acogimiento enorme y eso es importantísimo. Y por supuesto, pues el hablar todos desde una serie de principios entre los que está el no juzgar, el no comparar, por supuesto dar la oportunidad a todos para que se expresen, en fin, es una cierta armonía que se intenta lograr, que es lo que facilite pues que las personas se abran, que expresen, que lloren lo que tengan que llorar, bueno, que comuniquen cómo van avanzando. Todo eso es lo que yo creo que favorece pues el encontrarse bien. Vamos, para mí misma es una terapia. Yo cuando llega el lunes, siempre antes de empezar estoy ahí con un poquillo de prevención, pero luego digo, qué gusto, qué bien. Y es que casi se hace solo, lo hacemos entre todos, ¿verdad? Sí. Es así. Eva, hay dos sentimientos que es difícil allí, ¿no? El sentimiento ese de culpabilidad, cómo hacen para manejarlo, y luego el del perdón. Porque a veces decimos, bueno, perdonamos a nuestro familiar, que el que más perdió fue él porque se suicidó, perdió su vida. Sin embargo, nos ha matado a nosotros también, porque parte de nuestra vida se ha ido con ese ser querido. Entonces solemos perdonar a esta persona que se ha quitado la vida, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Nos sentimos tan culpables que no somos capaces de perdonarnos. Entonces, mira que allí hay dos cosas importantes para trabajar en esos grupos. ¿De qué manera ustedes lo trabajan? Es algo que se va construyendo. Lo bueno del grupo es que unos pueden responder a otros según el proceso en el que cada uno se encuentra. Entonces, es desde a lo mejor lo que ves en el otro, desde donde te puedes ayudar. Y sí, es muy difícil el perdón. El perdón es lo más complicado. Yo creo que el perdón y la aceptación van muy ligados de la mano, ¿no? O sea... Bueno, a veces lo aceptas, pero no te perdonas a ti mismo. Y ese es el perdón que más cuesta conseguir. Claro, pero yo creo que en lo que es el proceso del duelo, sí que es como la fase final. Eso es, decirlo, la aceptación, sí. Entonces ahí sí que tendría que ir unido, ¿no? Aunque bueno, siempre estará, eso siempre va a estar ahí, por supuesto. Juanjo, ¿cómo tú lo manejas, el perdón? Pues yo, es que
vapor lo que dice Eva, ¿no? Yo si no estuviera en una terapia de grupo de padres, creo que imposible perdonarme, imposible. Pero veo reflejado cada vez que uno habla, el otro habla, uno llora, uno incluso puede sentir rabia, se produce una extraña conexión, que no sé muy bien cómo explicarla, en la cual ese sentimiento de culpabilidad que te induce a no perdonarte, se mantiene en otro nivel, ¿no? No es un nivel de decir no me puedo perdonar, sino que ves que te puedes perdonar, ¿no? Porque tienes la constancia de la comunicación que tenemos entre nosotros, cómo vamos evolucionando, cuando por desgracia vienen unos padres nuevos que hace poco ha ocurrido, te ayuda a posicionarte de dónde estabas tú antes y dónde estás tú ahora. Y entonces nosotros de alguna manera ayudamos. Eso sí, es muy importante la canalización de una psicóloga experta, claro, porque si no, eso no lo puede hacer cualquiera, sí. Eso ni mucho menos. Nos ayuda a que el sentimiento de perdón no sea ese intenso. Yo, por ejemplo, actualmente, alguna vez me llega el sentimiento alguna vez, de no perdonarme, me llega. Pero cada vez es menos intenso y cada vez menos repetitivo, ¿no? Y yo entiendo que es esa interrelación, ¿sabes? Entre todos, de manos de la guía de ella, porque yo es lo que digo más de una vez, sabe decir la palabra adecuada en el momento adecuado, y entonces, ¡boom! ¿Sabes? Es decir, ¡ay! ¿Sabes? Te dice, ostras, es verdad. ¿Sabes? Y bueno... ¿Y has perdonado a tu hijo? Yo sí. A Nico le he perdonado. He llegado a ponerme a su piel, es decir, me he metido mucho en cómo podría él estar sufriendo y le he perdonado. Él ni siquiera se enteró, ni era consciente de todo lo que iba a causar, ni mucho menos. Sí. Al revés, indirectamente, o más o menos directamente, me llegó la excusa de que, por decirlo de alguna manera, de que no quería que me preocupara. Lo justificaste. Él no quería que me preocupara por él. Él quería ser independiente, y todos sus problemas no quería que yo lo supiera, pero siendo consciente él, ¿no? Eso dices, ostras, cuando me lo dijo una psicóloga que lo estaba tratando, una psicóloga de adolescentes, dije, pues claro, yo le preguntaba y tal, es decir, es que más o menos era una vida normal. Durante una etapa no, para eso tenía que explicar todo un proceso que hubo, porque sí. hubo su historia. Mi mujer falleció, su madre, yo empecé a ver un poco depresivo, lo que se dice la palabra depre, que es algo que, porque yo a sus edades también he estado allí en la cama, sin querer saber nada, y yo con mis historias, ¿no? Pero dice, pues más o menos lo mismo. Dices, bueno, pero claro, empiezan a fallar todo lo que es el tema médico, psiquiatras y psicólogos. Empezaron a fallar, ¿no? Porque no tuvieron en cuenta las señales del suicidio, su casuística, sus circunstancias, ¿no? Una persona, un chico súper sensible, con unas capacidades altas en muchos sentidos en cuanto a preocupación de su entorno, de sus amigos, era generoso, siempre ha sido así, siempre y generoso con todo el mundo, vamos, es que era amigo de sus amigos, aquello que se dice, sí. Porque era muy sensible pero habían otras cosas, ¿no? El fallecimiento de su madre, eso es un punto muy importante a tener en cuenta. La pandemia, porque todo fue entre medio de la pandemia, con neurocirugía por parte de mi mujer, justo en mitad del proceso de la pandemia, que tuvo que quedarse solo porque nadie podía salir de casa, y a mí me dijeron,
como yo quería que mi hijo era fuerte y maduro, pues yo digo, pues vale, pues yo tengo la opción de acompañar a mi mujer a la operación, al hospital, y él, que tenía 16 años y medio, pues lo veía, se hablaba con él, se le veía pues maduro, ¿no? Como adulto, dentro de que sabías que tenía cosas de niño, ¿no? Pues eso yo me confié mucho en una psicóloga que antes de que a mi mujer le detectaran el cáncer, pues dijo de que quizás, porque lo llevamos al psicólogo, porque como él era un pasota, no quería estudiar, no quería hacer nada, pues esto aquí hay que buscar un remedio, ¿no? Y fuimos al psicólogo. Después de 2 meses nos dice que estábamos exagerando, que no teníamos que preocuparnos. Dios. ¿Ves? No fue la primera vez que me pasó esto, pero claro, nos dice eso y tú sales de ahí diciendo, mi hijo nos dijo, es un chico más maduro de lo que parece, es sensible, bueno, lo que parece, ¿no? Porque lo parecía, que hasta a mí me preocupaba, porque de verdad venían padres de sus amigos que me decían, menos mal que tu hijo está con nuestros hijos, porque les pone un poco en su sitio, en sus líneas, ¿no? Los reconduce. Si hasta el tutor del instituto nos decía, por favor, que siga siendo un líder, porque gracias a él estamos controlando la clase y me está permitiendo poder manejarlo todo mejor. ¿Sabes? Ya sí fue. Eva, ya estamos terminando. Por favor, dinos dónde estos familiares, porque no solamente los padres, estos familiares pueden buscar ayuda. Entonces, dime dónde pueden buscar esta ayuda. Estela está en Madrid. Se llama Estela. Estela, sí, la Estela que deja, el que se ha ido. Está en Madrid y en Plaza de España, y tienen que llamar al 606 86 79 34. Repítelo, por favor. 606 86 79 34. Si lo buscan en internet, aparece Estela. Sí, tenemos Estela. Instagram, Estela Duelo. Tenemos Estela Duelo. Instagram, tenemos Facebook, página web, y bueno, pues ahí estamos comenzando. ¿Y tú estás con Estela? Sí, yo voy. Él está con Estela y creando una Estela, asociación. y estoy creando una asociación para tratar Excelente. temas más específicos que son muy... que hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a prevención. Gracias, Juanjo, por tu presencia, tu honestidad y de corazón que nos has hablado. Gracias, Eva. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Será hasta el próximo programa. Gracias.